Un especial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una respuesta, una refutación a un video que me di cuenta en el día de hoy, hecho por un apologista muy conocido como es el señor Rafael Díaz, en los medios de comunicación. Sobre el tema pues que yo he dado a conocer, una posición personal muy propia sobre María, el parto con dolor, del cual he hecho hasta el momento 21 videos. No creo yo que una persona que sea aficionada vaya a tener la capacidad de hacer 21 videos sobre ese tema, un debate, la gran mayoría de estudios personales, entrevistas que me han hecho y algunos compartir con otros apologistas. En cada nueva edición he dado más pruebas desde la Biblia, desde la exégesis, desde la hermenéutica, desde el contexto histórico, cultural, religioso, desde la misma morfología, desde la sintaxis, desde los mismos términos, desde lo que era la cultura judía, citas bíblicas. He utilizado también patrística, he utilizado documentos oficiales de la Iglesia Católica, catecismo de la Iglesia, Concilio Vaticano II, declaraciones de los papas y demás. Bueno, ahora, como era de esperar, bueno, de todo lo que ha pasado, resulta que hay unos apologistas, sobre todo muy conocidos de las redes sociales, que sin yo etiquetarlos ni tener ningún tipo de relación con ellos, pues todos se dieron la tarea de dar sus opiniones, todas contrarias a mi persona, todas con descalificativos, como fue el caso en la primera temporada del apologista Salvador Melara, como fue el caso también del apologista Fra Morera de WTN, y como fue el caso también de José Miguel Arraiz. A todos ellos tres en la primera temporada los invité, les hice un video, les dije que si quiere podíamos discutir el tema. Como la cuestión sobre si María tuvo dolor en el parto no es algo dogmático, no es algo que afecte a ninguno de los dogmas marianos. Cualquier persona puede tener la posibilidad de creer de que fue un parto sin dolor o con dolor. Lo importante del caso de mi persona es que yo he dado pruebas. Lo importante del caso es que he dado y he hecho esos videos públicos en los cuales no han podido refutar todos los apologistas que han querido desacreditarme, que me acusaron ante el obispo, que trataron de excomulgarme, de decirme hereje, de decirme blasfemo. Todos esos garroteros también a todos les contesté uno por uno, no consideran absolutamente nada. Y estos otros apologistas que son de una talla un poco más elevada, como les decía yo, ninguno de ellos, todos a mis espaldas, todos hablando en contra de mi persona, con suposiciones, que porque les dijeron, que porque les parecía. Ninguno se dio la tarea de mirar mis argumentos, de hacer un estudio serio, concienzudo. Bueno, el teólogo está diciendo esto, y en realidad quiere decir esto. Bueno, y resulta que faltaba el pavo real de Rafael Díaz, el gachito fino de Rafael Díaz, que hizo un video también, lo mismo. Un video que me llegó en el día de hoy. Él decía que le habían llegado a él muchos correos electrónicos de personas que estaban preocupadas porque, como dice él, un supuesto teólogo estaba diciendo que María había tenido un parto con dolor y que había tenido un parto natural, y que a este señor apologista, Rafael Díaz, eso le parecía un gran disparate, ¿no? Lo primero que trata de hacer es desacreditarme sin saber realmente, él darse la tarea quién es ese teólogo, si tiene o no tiene credenciales, si es un farsante solamente. Lo que da a entender él en su video, ahí está, lo pueden mirar, lo tengo ahí en mi muro, o lo pueden mirar en su canal. Él solamente es correo de brujas, lo que me dijeron, lo que me escribieron, pero no, en realidad él no se da la tarea de dar un nombre propio o de hacer una investigación para desacreditarme públicamente. Antes de entrar en materia sobre los débiles argumentos que da Rafael Díaz, voy a explicarle, y eso ya han habido personas que por tratar de desacreditarme han dicho que yo soy un teólogo falso, que eso es mentira. Vamos a mirar a ver. En primer lugar, me voy a dar la tarea de mostrar algunos certificados de mi persona para responderle al señor Rafael Díaz que yo no soy ningún aparecido en las redes sociales, no soy alguien que me hago llamar teólogo o que esté aprovechando eso para engañar a la gente. No, primero que todo, siempre he querido mostrar mis credenciales, primero que todo, para hacer claridad en eso. Bueno, yo en el transcurso de todo esto, que llevo más de 30 años, en primer lugar hice, por ejemplo, varios estudios. Por ejemplo, este es de la diócesis de Palmira, donde yo estudio. Ese es un certificado de la pastoral. Aquí está mi nombre. Fueron 3 semestres, o sea, 1 año y medio. Dice acá, dice
Diócesis de Palmira, Pastoral Educativa, certifica que Guido Adolfo Rojas Zamorano realizó y aprobó los niveles 1, 2 y 3, o sea, 1 año y medio. Curso de capacitación en religión para docentes, firmado José María Escobar Serna, obispo de Palmira, Henry Nieto Navia, vicario pastoral y de Pastoral Educativa. Este es el primer certificado que yo tengo de mi diócesis, aquí está. El mismo apologista Elmer Arana, que trató de denunciarme ante el obispo, se debe dar cuenta que esto no es falsificado. Este es el logo de lo que es el escudo de la diócesis de Palmira en aquel entonces. Después, años atrás, mi mismo obispo, otro obispo que tuvo, me mandó, pagado por la diócesis de Palmira, a este curso de capacitación. Este es un curso de capacitación, dice acá, esto es de la editorial del Verbo Divino. Certifica que Guido Adolfo Rojas Zamorano participó en el 14º concurso nacional de pedagogía bíblica del servicio bíblico del Verbo Divino, con una intensidad de 46 horas, o sea, una semana intensiva. Lo firma el padre Mateo Alejandro, de la Sociedad del Verbo Divino, y el padre Carlos Eduardo Betancourt, también de la Fundación Editorial Verbo Divino. Aquí está otro certificado de estudios de mi persona. Ahora, el más importante, veamos a ver, como decía el señor Rafael Díaz, juicio temerario, ¿no? Porque él no tiene idea, él no tiene pruebas, él ni siquiera sabe ni cómo me llamo yo, ni dónde vivo, ni se dio a la tarea de investigar, simplemente como siempre, como estos apologistas ya se creen tan pavos reales, se creen tan subidos, entonces ellos no piensan que es facilísimo. Entonces tratar de desacreditar a las demás personas, y sobre todo lo más importante, porque él dijo que él sí era apologista. Vamos a mirar a ver eso también. Quisiera que él, pues es evidente que él nunca va a responder, no tiene ni las agallas para hacer debates con protestantes. Todos sabemos que Rafael Díaz se dio a conocer simplemente por ser un bravucón, por empezar a hacer videos desacreditando a todos los protestantes, titándolos todos como aborto de luteros, como herejes, como sus lugares de reuniones son changarros. Cometió la burrada del siglo, y eso fue para hazmerreír, decir que el apóstol Pedro sí tenía suegra pero no era casado, y eso también se sacaron varios memes al respecto, desconociendo lo que dice 1 Corintios 9:5. Entonces eso es más que todo. Ahora, no podemos decir tampoco que no ha hecho una buena labor, pero ustedes se dan cuenta que atrás de todo el tiempo, ¿por qué Rafael Díaz, si es tan gallito fino, porque nunca ha hecho un debate con protestantes, porque nunca los invitan en esas cosas, simplemente se escuda a través de un celular, de un estudio o de un equipo de grabación? Entonces hace sus apreciaciones, que fue lo que hizo conmigo en el día de ayer. Aquí yo tengo un acta, este es un acta de la Pontificia Universidad Javeriana, aquí están los sellos, y aquí voy a mirar a ver para que vean que no es mentira, de que yo no soy un teólogo acreditado a nivel de licenciatura. Dice acá, dice Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, acta de grado número CJ 3090, en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, el día 13 del mes de diciembre del año de 1997, estamos hablando casi de más de 25 o 30 años, se llevó a cabo el acta de graduación presidido por el padre Silvio Cajiao Pavón, de la Compañía de Jesús, decano del medio universitario. ¿De cuál? De la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, una universidad que tiene más de 430 años. Previo juramento, reglamento, confiere el título de licenciado en Ciencias Religiosas. Ese es mi título. En Ciencias Religiosas abarca muchas cosas, pero mi especialización en Ciencias Religiosas es la teología. A Guido Adolfo Rojas Zamorano, identificado con la cédula de ciudadanía 162822237 de Palmira Valle, que cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y las normas legales, y le otorga el diploma número 2353, que le acredita como tal. La universidad está autorizada para conferir ese título por la ley 30 del año de 1992. En fe lo anterior se firma presente acta de grado en Santa Fe, Bogotá, el 13 de diciembre, Santa Fe, Bogotá es la capital, del año de 1997. ¿Quién lo firma? Rector Gerardo Arango, de la Compañía de Jesús. Secretario general, padre también Jaime Bernal, de la Compañía de Jesús. Decano, padre Carlos Novoa. Fiel copia tomado lo original en lo pertinente, Santa Fe, Bogotá, 13 de diciembre del año 1997. Aquí están los respectivos sellos, aquí están los sellos de la Compañía de Jesús, de la que me acreditan, aquí está, como
un licenciado en ciencias religiosas. Yo esto no tengo necesidad de falsificar las cosas, ni mucho menos. Entonces, yo por ese lado primero quería decirle al señor pues Rafael Díaz, ya que se tomó la molestia de hacer un video sin nombrarme a mi persona, simplemente correo de brujas. Ahora, la pregunta para el señor Rafael Díaz sería la siguiente: ¿a él quién lo nombró apologeta? ¿Dónde se estudia para ser apologeta? ¿En qué facultad de teología, como fue el caso mío, que tuve que estudiar 5 años, homologar materias, presentar exámenes, presentar parciales, presentar una tesis de grado, sustentar esa tesis, hacer un examen final para haber obtenido mi grado? Ahora, el señor Rafael Díaz, como la gran mayoría de estos apologistas de las redes sociales, ¿dónde estudiaron apologeta? ¿En qué universidad? ¿En qué facultad? ¿Qué universidad lo acredita él como un apologeta? ¿Será que el señor Rafael Díaz tiene un nombramiento donde él vive? Creo que es en Los Ángeles. ¿Será que el arzobispo de Los Ángeles, California, creo que es, lo acredita como un apologeta? ¿Será que él tiene un nombramiento, una unción especial? ¿Él tiene el aval de ser un apologeta también que representa a la Iglesia Católica? ¿O es simplemente alguien que didácticamente se ha dedicado a la apologética y como tal él se autodeclara apologeta? Entonces, por ese lado, esos ataques a homine que hizo el señor Rafael Díaz, yo por lo menos sí puedo demostrar, porque no tengo necesidad de falsificar un diploma como estos, un acta de grado de una facultad de teología, de una universidad pontificia como la Universidad Javeriana, no tendría necesidad. Ahí está, ahí leí todas lo que comprende el diploma. Si alguien se quiere dar a la tarea de verificar si esto es legal o no, pues ahí está, aquí está, otra vez, aquí están todos los certificados, los sellos y las firmas como tal. Entonces, eso sería lo primero, porque pues quería también, es claro que el señor Rafael Díaz, si no tiene las agallas de hacer debates con protestantes, ni mucho menos va a querer también hacer lo mismo. Yo lo invito también, si él dice que yo estoy diciendo mentiras, que un falso teólogo en los medios de comunicación está diciendo esos disparates, como él decía, bueno, pues invíteme a su canal. Fran Morera, que también habló a mis espaldas, no lo hizo. Como Salvador Melara también, que habló a mis espaldas, no lo hizo. Como José Miguel Arraiz, que también habló a mis espaldas y lo invité, no lo hizo. Pues José Plasencias también, el último de estos grandes apologetas también, que se hizo famoso a costillas del padre Luis Toro también, porque así aparece en su canal Fe y Razón en YouTube. No estoy desacreditando la labor de ellos, pero todos se dieron a las tareas de hablar de una manera soterada de mi persona. Todos hablaban sin decir realmente de dónde habían sacado la información, porque evidentemente el único teólogo a nivel de licenciatura que en los medios de comunicación como es Facebook, YouTube, está hablando sobre este tema soy yo. Entonces, ¿a quién más se refiere? Al señor también José Plasencias, que lo tenía en mis contactos, le mandé 2 veces al inbox, lo invité cordialmente, vamos a mirar ambas posturas, porque él hizo un video donde decía que María no tenía dolor. Yo hice la contra. ¿Saben qué es lo que hizo el señor José Plasencias? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Bloquearme. Eso fue lo que hizo el señor José Plasencias en respuesta a eso. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué si tienen tantos conocimientos? ¿Por qué si piensan que yo soy un hereje, que soy un blasfemo, que soy un teólogo infiltrado? ¿Por qué entonces no me invitan y hacemos un debate y ponemos todas las cartas sobre la mesa y vemos ese tema desde las escrituras, desde el magisterio eclesiástico, desde los documentos pontificios, desde los concilios, desde el catecismo, desde la patrística, y vemos a mirar a ver qué es teología especulativa, vemos qué es teología ordinaria, qué es teología extraordinaria, y definimos todos esos temas como lo estoy haciendo yo? Entonces, eso es lo primero que yo quería decirle, porque realmente yo sé que el señor Rafael Díaz no se va a poner a eso. Él nunca lo ha hecho, como decía yo, de tiempo atrás. Entonces no va a tener tampoco ni las agallas para decir, bueno, vamos a invitar a este supuesto teólogo. Además decía en el video que él sí había consultado con un verdadero teólogo y que también ese teólogo le decía las dos cosas, decía que lo que él había llegado a decir que María había tenido un parto normal y un parto con dolor, eso era un disparate. Y que el otro teólogo también lo apoyaba. O sea, que un teólogo diga eso. Si a mí alguien me va a decir eso, yo me doy a la tarea, primero que todo, si al señor Rafael Díaz, porque le decía que le habían llegado muchos correos electrónicos, yo me doy a la tarea primero de investigar todo. Me doy a la tarea de mirar, a ver, como son públicos, me imagino que esas personas que le enviaron esos correos al señor Rafael Díaz tenían que haberle mirado mis videos. Como son públicos, siempre lo he dicho, el señor Rafael Díaz tuvo que haberse puesto a la tarea de hacer un análisis objetivo, claro, concienzudo, de todos los 21 videos que yo he hecho sobre el tema. Mirar a ver cuáles son las pruebas bíblicas que yo he hecho, el campo de la teología, desde la mariología, todo lo demás, y así poder armar pues todo
un pensamiento, un análisis y así poder sacar un video y decir eso y no decir como si fuera un supuesto teólogo, tratar de desacreditarme y él hacerse parecer, porque ahí está en el video, a lo último dice que él sí es un apologeta, pero ¿quién lo nombró apologeta? Eso es un nombramiento de algún arzobispo, o sea, a nivel de la jerarquía eclesiástica, a él lo nombraron apologeta oficial, él le hicieron una imposición de manos para nombrarlo apologeta. Eso es un grado en la Iglesia Católica. Alguna universidad, alguna facultad de teología lo acredita como un apologeta. Él es un representante de la Iglesia Católica oficialmente para hacer apología en los medios de comunicación social. Esas serían preguntas buenas que de todas maneras yo sé que pues él no las va a contestar, pero ojalá de pronto si alguno de sus amigos le haga llegar la invitación. De todas maneras le digo al señor Rafael Díaz que a lo mismo que le dije a Fran Morera, a lo mismo que le dije a José Plasencias, a lo mismo que le dije a Fran Morera, a lo mismo que le dije a Salvador Melara, perdón, aquí estoy yo con mucho gusto. Como ellos también traen los medios de comunicación, es muy fácil abrir un video en público por StreamYard y debatir este mismo tema en esta plataforma en Facebook o en YouTube. Bueno, ahora vamos a las pruebas. Ese video de Rafael Díaz es un video corto, casi de 10-15 minutos. En realidad, de verdad que con todo respeto a mí me desilusionó mucho, porque las pruebas que yo son pruebas supremamente infantiles, son pruebas fáciles de refutar. Lo primero que trata de hacer, aparte de desacreditar a mi persona sin saber quién soy yo, ni haber averiguado realmente si soy o no un teólogo verdadero en esas cosas, como ya lo mostré, ya mostré mi acta de grado, pueden investigar también si eso lo estoy falsificando. Dice pruebas irrisorias, él trata de hacer una analogía de algo que le pasó en el Antiguo Testamento, que habla en la Carta a los Reyes al rey Ezequías, que una señal que Dios le alargó unos años de vida, y eso trata de relacionarlo con la señal de Isaías 7:14, cosas que no tienen nada que ver. Eso es muy triste y eso sí hace el ridículo el señor Rafael Díaz, hacer un tipo de analogías eso y hacer un video público con algo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ese primer argumento de tratar de hacer una analogía con lo que le pasó a Ezequías con la señal de María son completamente diferentes, no tiene absolutamente desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista de las ciencias bíblicas como tal, de una crítica textual bíblica, no tiene absolutamente, de una analogía de textos, no tiene de lo que es el rigor científico bíblicamente en el cual usted está obligado a mirar un texto con otro texto en su contexto, en la morfología, en la gramática, en la exégesis, eso así sería. Y después dice también que María lo relaciona también con lo que es la Virgen de Guadalupe, la aparición al indio Juan Diego en el año 1531, en el mes de diciembre, en el Cerro del Tepeyá, un indígena recién convertido que ya es santo, la Virgen de Guadalupe. Entonces él dice también que en esa aparición de María, en esas apariciones de María, 3 al indio San Juan Diego, María se presenta también con su vestimenta típica como una princesa azteca, rasgos indígenas. Eso es muy interesante porque es una aprobación, es una aparición aprobada por la Iglesia Católica, pero da a entender de que María se presenta con el cabello suelto, que era típico de una mujer virgen y que al mismo tiempo está embarazada, y que entonces eso causó cierto asombro a Juan Diego. Y eso que tiene que ver con que si María tuvo un parto con dolor o sin dolor, o sea, esa otra analogía tampoco tiene nada que ver. Entonces, o sea, si esos son los famosos argumentos de peso del señor Rafael Díaz, que dice que son unos disparates lo mío, sin mirar a ver cuáles son mis argumentos, cuál es mi tesis, cuáles son los planteamientos que yo he hecho, y mucho menos saber si realmente soy o no soy un teólogo para decir esas cosas, porque lo que está haciendo él es un juicio temerario, y eso es un pecado. Usted hablar mal de una persona sin tener las pruebas, el que está cometiendo un pecado es el señor Rafael Díaz, porque yo no puedo hacer una acusación abiertamente a una persona, así es, de la manera acomodable, sin tener pues el peso suficiente para, por así decirlo, sustentar lo que yo estoy diciendo. Ahora, se va más ya solamente ya desde el punto de vista de la teología, se va solamente de la teología bíblica, porque él habla mucho, él dice que todo eso es teología bíblica y magisterio de la iglesia. ¿Por qué no cita el magisterio de la iglesia y nos da la definición dogmática en el cual cualquier persona puede especular si María tuvo dolor en el parto? No, ¿por qué no lo muestran él? ¿Por qué no lo han podido mostrar los otros apologistas que me han acusado de hereje y de blasfemo? Que no han podido mostrar, hasta uno de esos, el payaso Elmer Arana, se puso a denunciarme con mi obispo, no logró absolutamente en eso, vale como 3 semanas, el señor obispo nunca me llamó, aquí estoy yo, el mismo el señor obispo dijo que no tenía nada que ver, que eso no tenía nada que ver, que eso no era ni una herejía ni nada, entonces esos son patadas de ahogado. ¿Cuántas veces no lo invité a él
hacer un debate en público como a los otros apologistas del garrote. A todos los he invitado. Y todos los que han hablado contra mi persona, a mis espaldas, a todos, a cada uno de ellos, con nombres propios, les he dicho, esto no es así, esto no es eso. Ahí está. Y pueden ustedes mirar en mi canal de YouTube, que es un canal abierto. Están todos los videos, 21 videos ha hecho. Con este sería el 22 video sobre ese tema tan interesante, que es sobre María como madre de dolor, que esa es la premisa. Ahora, ya el señor Rafael Díaz da lo mismo. La primera cita bíblica ya es muy fácil. Eso son siempre los apologistas para tratar de apoyar bíblicamente que María no tuvo un parto con dolor, se van a lo que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirarlo a ver. Ellos tratan de relacionar, entonces dicen que esa primera mujer que se llamó después Eva, por el pecado, entonces tuvo parto con dolor. Entonces, como María no tiene pecado y como María es la nueva, entonces sacan una analogía, entonces por eso el parto de María se ve sin dolor. Y eso lo relacionan con la Inmaculada Concepción, o sea, que María no tuvo pecado. Y resulta que lo he hecho yo muchas veces. Invito al señor Rafael Díaz, a su amigo el teólogo, que me digan a mí en cuál de los dogmas marianos, si el de la Inmaculada Concepción, el de la maternidad divina o el de la Virginidad de María, nos diga también que todo ese mismo de lo que estamos hablando, diga de una manera dogmática que por eso a María le exime el dolor, y eso no va a aparecer. Yo, como siempre, muestro pruebas en físico de mi biblioteca personal, ¿ya? Porque la cita bíblica que dio el señor Rafael Díaz es de la Reina Valera del año 1960, por eso lo va a hacer de esta Biblia católica, esta Biblia evangélica, Biblia de estudio de palabra clave. Es una Biblia de estudio con exégesis, hermenéutica y también diccionario en hebreo. Vamos a mirar a ver la cita bíblica del señor Rafael, que da el señor Rafael Díaz y que dan también los otros apologistas. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, después de la caída del primer hombre y la primera mujer, el castigo, la maldición de Dios, dice lo siguiente: a la mujer le dijo, a esta primera mujer, Isa, le dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor, darás a luz a los hijos. Entonces ahí dicen, claro, como María no tuvo pecado, entonces el parto de María es sin dolor. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a mirar cuál es el exégesis de eso. Y también dice, y eso lo dijo el señor Rafael Díaz, dice, y tus deseos serán para tu marido. Hasta ahí llegó él. Pero el problema es que ahí no termina la cita bíblica, porque sigue diciendo, y él te enseñoreará. O sea, él te enseñorará, o sea, él te va a mandar. Entonces, esa es la cita bíblica que aparece en la perícopa, de Génesis 3:16. Vuelvo a repetir, a la mujer le dijo, multiplicaré, o sea, en gran manera los dolores en tu preñez o en tus embarazos con dolor. Darás a luz a los hijos y tus deseos serán para tu marido, él se enseñoreará de ser el Señor, o sea, de mandarlo. ¿Ve? Ahora, el señor Rafael Díaz solamente llegó hasta tus deseos, y él dio a entender de que como María es siempre virgen, como María es inmaculada, él da a entender que este término deseos es en señal de apetito sexual, en señal de una relación, o sea, un deseo sexual. En este caso relacionamos esto con María, con José, y eso no tiene nada que ver. O sea, el señor Rafael Díaz no tiene ni idea de lo que es exégesis, no tiene ni idea de lo que es hermenéutica, y mucho menos se dio a la tarea de mirar en el hebreo qué significa ese término de deseo, que la mujer va a tener, su deseo va a ser en su esposo, el que va a enseñorarlo, o sea, va a ser el señor de ella. Bien. Aquí si nos vamos a ver en primer lugar, ahora, exegéticamente, ¿qué es lo que da a entender ese texto? Mire, yo lo he explicado anteriormente. Cuando se escribió el libro del Génesis, se escribió para la época, eran tradiciones orales, versión yavista, versión eloísta, todas esas versiones usted lo puede averiguar más. Cuando se escribió ya eran tradiciones orales, se puso por escrito en la época del año 1000 más o menos, en tiempos de lo que fue el rey Salomón. Para esa época, eso es lo que no saben estos apologistas, porque eso no lo han estudiado, eso no lo enseñan en esos cursos de apologética que hacen por internet o por Google, porque no sé dónde se estudia, en qué facultad de teología se estudia apologeta, para ser apologeta. Entonces, el contexto de lo que está diciendo acá son dos cosas. Primero, que la mujer va a tener varios, en la medida de sus partos, todos van a ser, las preñez va a ser con dolor, o sea, mire bien que habla de varios partos. Y en segundo lugar es que el deseo de ella y su posición va a ser siempre en señal de el señorío, o en señal de que va a ser por debajo del hombre. Por eso es que en hebreo el término hombre es is,
que es mayor, el hombre es imagen de Dios y Isa, la mujer, es imagen del hombre, o sea, está en una posición inferior. Eso es lo que teológicamente, desde la Biblia, desde la teología, da a entender ese texto. No tiene nada que ver, haciendo una analogía, que si María es la nueva Eva, que si María entonces su parto no fue con dolor. No solamente es eso. ¿Por qué? Porque para la mujer judía, y lo va a mostrar, en esa misma cultura, tanto en el Antiguo Testamento como también en la época de Jesucristo, la mujer judía era valorada por dos cosas. En el sentido, como dice aquí, varias preñeces, o sea, varios embarazos, varios partos, varios hijos, y en el sentido también de la sumisión, de ser una buena ama de casa, de ser una buena esposa y estar siempre bajo la autoridad del hombre. Eso es lo que exegéticamente el autor sagrado da a entender en este texto. Ahora, si nosotros vamos también a lo que es un interlineal, aquí ese término deseo no es como el señor Rafael Díaz, que apresurosamente dice que eso es deseo carnal, eso no tiene nada que ver. Aquí el término en hebreo es tezuká, ese es el término que aparece en Génesis 3:16, deseo. Tezuká en hebreo quiere decir, sentido original es estirarse hacia, o sea, en anhelo, dice contentamiento, el deseo. Sustantivo femenino que significa deseo. Fue usado para describir los sentimientos fuertes del deseo que una persona tenía para otra persona. O sea, un deseo por encima del otro. Pero no siempre fue un deseo saludable. Como parte del juicio después del pecado de Adán y Eva, Dios dijo a la mujer de cara a su esposo, o sea, estará en una posición inferior. O sea, ¿qué es lo que exegéticamente quiere decir el término tezuká? Que los deseos de la mujer, sus apetencias, su vida, sus pensamientos, su actuar estarían siempre subyugados, sometidos completamente en una posición inferior al del hombre. No es como el señor Rafael Díaz quería hacer entender, que era el término deseo como apetito sexual. Ahí falla su exégesis, ahí falla su hermenéutica, ahí falla la interpretación, que es entendible como él dice, que es apologeta. Entonces él no es ni biblista, él no es teólogo para entender estas cosas. Simplemente los apologetas son personas que tratan por todos los medios de buscar razonamientos para defender sus posturas, y muchas veces sin tener el debido fundamento como ese. O sea, queda claro que ese término de deseo no tiene nada que ver con un apetito sexual, sino el deseo de ella, los pensamientos, el actuar, la posición de la mujer siempre va a estar en el señorío, como dice acá, porque el hombre es el que va a enseñorearse de ella, o sea, es el que la va a mandar, es el que va a estar en primer lugar. Y eso lo vamos a demostrar ahorita también de mi libro, Verdades de la Fe Católica, el manual que tengo yo de teología de 120 temas. Ahora, vamos a buscar otro término de deseo, ya en relación a lo que es apetito sexual. Lo vamos a hacer del diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Cuando uno va a este mismo diccionario, el término deseo, como hacía entender Rafael Díaz, pero de un término ya de apetencia sexual, aquí aparece, es deseo, es otro término que en hebreo es abá, abá con doble W, abá, quiere decir anhelo, deseo o lujuria, que es lo que daba a entender el señor Rafael Díaz, es otro contexto, y las citas bíblicas son diferentes de la que vimos en Génesis 3:16. Este abá, como un apetito, como dice acá, viene también del griego epitimía, que quiere decir deseo, anhelo o concupiscencia, o sea, inclinación al mal, inclinación al pecado. Tanto abá como epitimía quiere decir deseo, anhelo, concupiscencia y lujuria, o sea, y da como referencia citas bíblicas del Antiguo Testamento que son Deuteronomio, otro contexto, 12:20, Proverbios 13:4 y Proverbios 21:10. O sea, ahí está. O sea, no tiene nada que ver, como el señor Rafael Díaz decía, que ese término deseo en Génesis 3:16 era un deseo de apetito sexual, sino un deseo de bajeza, un deseo de estar sometida a los deseos, a la autoridad, a lo que es el señorío, en este caso del hombre. Eso es una exégesis bíblica. Para ampliar un poco más al respecto de mi libro Verdades de la Fe Católica, un trabajo de investigación personal de más de 15 años, esto es lo que nosotros también podemos mirar a ver
desde el mismo ambiente cultural, histórico, religioso, de lo que dice Génesis 3:16, que es la mujer en la Biblia en ese entonces, o sea, tanto en el Antiguo Testamento como también en la época de Jesucristo, estaba asociada a diferentes roles sociales, bien sea como madre, bien sea como hija, bien sea como virgen, betulá y alma, eso también lo expliqué en un video anterior, bien sea también como esposa, como viuda o también como prostituta, porque también había prostitución en el pueblo de Israel. La mujer siempre tuvo un papel subordinado, lo mismo que vemos de Génesis 3:16, en relación al hombre, y se dirigía a su marido, a su esposo, con dos títulos, que eran en hebreo Baal, como amo, o Adón, que quiere decir Señor. ¿Dónde puedo encontrar eso? Señor Rafael Díaz, yo sí le voy a dar citas bíblicas para que usted pueda mirar a ver. Génesis 18:12, Jueces 19:6 y Amós 4. Mire bien que yo sí doy citas bíblicas, no como el señor Rafael Díaz, que se inventa sus cosas, saca sus conjeturas, no se va a la morfología, no se va a la sintaxis, no se va a un interlineal en hebreo griego para demostrar su postura, como estaba dando a entender que era una especie de deseo sexual. Esto da a entender que se utilizan los términos con los cuales el esclavo se dirigía a su jefe o el súbdito al rey. O sea, amo o señor era la misma posición de la mujer ante su esposo, del siervo ante su amo y del jefe ante sus soldados. El decálogo, otra vez, en la misma ley mosaica, porque vemos en ese mismo ambiente, en el mismo ambiente en que vivió también María, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su hijo nacido mujer, nacido y sometido bajo la ley de Moisés. María también estuvo sometida bajo la ley de Moisés, al igual que su hijo Jesucristo. El decálogo pone a la mujer entre las posesiones del marido, junto a lo que era la casa, el siervo, la sierva, el buey y el asno, eran propiedad del hombre. ¿Dónde podemos demostrar eso, señor Rafael Díaz? En Éxodo 20:17, en Deuteronomio 5:21. En la época de lo que era ya el en que se vivió Jesucristo, nació bajo el emperador Augusto César y murió y resucitó bajo el emperador Tiberio César. El sexo femenino se vio sujeto a mayores restricciones que la convertían prácticamente en una reclusa en el judaísmo, ¿no? En la provincia de Judea, como era conocido en aquel entonces, que después se le dio el título de Palestina o el Israel antiguo. Bajo los jueces, o sea, anteriormente, bajo los jueces y los reyes, las mujeres ya no podían tener bienes propios. Si poseían una herencia, debían casarse dentro de su propia tribu. Y ese es el mismo ambiente en que se escribió Génesis 3:15, que fue bajo la época del rey Salomón. Por eso es que ese contexto histórico es muy importante. Y esos estos apologistas, como no tienen ni esas cosas, lo primero que se les ocurre es que el tener dolores en la preñez relaciona entonces que María no tuvo dolor en la preñez y no tiene absolutamente nada que ver. Por lo menos desde la exégesis bíblica fallan completamente. Ahora, veamos a ver también algo de la cultura judía sobre lo que estamos hablando, porque yo sí apoyo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo lo estoy apoyando con etimología, con las palabras en hebreo, con el mismo contexto histórico, cultural, religioso, con exégesis y hermenéutica. Según un rabino de ese entonces llamado Yehudá, redactó en una Mishnah, en un documento de los judíos, que era necesario agradar a Dios todos los días por tres cosas. Mire bien la posición machista de los judíos en esa época, inclusive en la época de Jesucristo, que eran tres. Te agradezco, Señor, por no haberme hecho pagano, o sea, un gentil, era de los que eran, como le decían, los incircuncisos, ¿ve? Por no haberme hecho mujer y por no haberme hecho ignorante de la ley. Mire bien el pensamiento de los rabinos de aquel entonces, que era la misma mentalidad que se vivía en Jesucristo. El único rabino, con la excepción de aquel entonces, que tuvo discípulas como fue María, María de Betania, María la madre de los hijos de Zebedeo, María de Magdala, fue Jesucristo. Porque ni siquiera Juan el Bautista, dicen los evangelios, que tenía mujeres discípulas. ¿Dónde tanto esa información de esos apologistas? Cuando ellos se dan a la tarea de mirar todo este contexto, sin mirar en un computador, porque sin Google no son nada, de hacer unas investigaciones propios, porque esto es de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, una investigación personal, porque yo sí le puedo mostrar al señor Rafael Díaz que yo sí hice un libro de teología, que lo pude también, está también acreditado a mi persona, tiene derechos de autor con 20 temas,
Y este libro de teología es solamente una minúscula parte de este que estoy mirando acá, que es un libro que tengo matriz de 120 temas a nivel ya electrónicamente. Ahora, en la lengua de aquel entonces, en que fue escrito el Antiguo Testamento, no, lo mismo que veíamos, como estamos hablando del Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, las palabras sacerdote, que eran coel, piadoso, que era ashí, justo, que era sadí, o santo, que es kadosh, no tiene femenino. O sea, esas palabras son solamente en masculino, no en femenino. ¿Ve? Para muchos líderes religiosos, las mujeres eran una peligrosa fuente de tentación y cualquier contacto con ellas podía llevar a la lujuria. Ya lo vimos también, ese mismo término, pero en otro contexto, que no es lo que el señor Rafael Díaz quiso hacer de una manera apresurada, porque hace esos videos sin hacer una investigación profunda, sin mirar a ver cuáles son las pruebas de este supuesto teólogo para haberme refutado. La tradición oral ordenaba que la esposa nunca caminara al lado de su esposo, sino detrás. Al hombre se le advertía que no conversara con ninguna mujer en público, aunque fuera su cónyuge. Lo más apropiado, nótese bien también, para una mujer judía o hebrea era permanecer en casa. Por esto estaba muy mal visto que una mujer judía estuviese sola en la calle, a no ser que fuera a la fuente para sacar agua o comprar la harina o para hacer alguna labor doméstica. De ahí que le era prohibido salir sin taparse la cabeza con un velo. Algunas incluso no se descubrían ni siquiera en la casa. Ese mismo ambiente, porque como decíamos también en Génesis 3:16, ese mismo ambiente de señorío del hombre, era el que vivió María en la misma época en que estamos viendo todo este mismo contexto. Y eso es lo que el señor Rafael Díaz y los otros apologistas no alcanzan a discernir, porque ellos piensan que Génesis 3:16 solamente en relación a que primera mujer con pecado y María sin pecado, entonces preñez con dolor y la otra preñez sin dolor, y eso es falso y eso no está en ningún dogma mariano. Esto es el contexto histórico, esto es el contexto cultural, esto es el contexto exegético de ese mismo texto en el cual estos apologistas no tienen ni idea porque ellos no se han dado la tarea de estudiar lo que es el hebraísmo antiguo. Vamos a probar lo que está diciendo acá, que las mujeres no podían salir y estaban sometidas a los hombres, y vamos a ver si esa mismo, que dice en Génesis 3:16, vamos a ver si María también no vivió eso mismo. Porque el señor Rafael Díaz solo dio una parte, no dio todo el texto donde dice que son partos con preñez con dolor, deseos en el sentido de que sus deseos van a estar sujetos o van a estar subyugados a su esposo y que el esposo va a ser el señor de ella. Esto es lo que aparece en esas tres ideas, lo que el autor sagrado dio a entender en Génesis 3:16. Ahora, lo que está diciendo acá, la posición de la mujer de estar recluida, de estar sometida, de estar en una posición de bajeza, de servidumbre. Veamos a ver si eso no lo cumple María y veamos a ver si eso no aparece también en los evangelios, porque la gran mayoría de personas cuando estudian la Biblia no se dan cuenta de esos detalles. Aquí tengo esa Biblia de estudio, que es la Biblia de Jerusalén, quinta edición, y vamos a ver algo que a veces la gente no alcanza a percibir, los católicos del común. Por eso es que yo hago estos videos. Estos videos yo los hago más que todo de meditación. Yo no los hago por hacer alardes. Yo no monetizo mi canal como lo tiene monetizado el señor Rafael. Yo no cobro por nada de estas cosas. Son videos públicos y todas esas cosas para todas las personas que quieran seguirme. Y también el que quiera refutarme también lo puede hacer. Ahora, veamos a ver cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, si no era el mismo contexto que estamos hablando acá, de este mismo investigación personal de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante, ponga mucho cuidado, dice, al sexto mes, Lucas, que fue cronista también, griego y evangelista, discípulo del apóstol Pablo, dice, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, o sea, en el norte de Israel, llamado Nazaret, una aldea de unos 400 habitantes, a una virgen, nos da a entender que era una virgen, que estaba desposada, o sea, comprometida con un hombre llamado José. ¿Ve? Sabemos que se le da el título de justo, hombre santo, según Mateo. Dice, de la casa de David, o sea, tanto José como María también eran de la casa de David, porque la sangre judía solo se hereda por la madre y la sangre que hereda Jesucristo viene de María, carne y sangre de María. Dice, y la virgen se llamaba María. Ahora, mire bien lo que dice acá en el verso 28. ¿Dónde fue esa aparición del ángel? Dice, cuando entró, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. O sea, cuando entró, ¿a dónde? En la vivienda, en la posada donde vivía María. Mire bien, cuando entró.
María no estaba ni en la calle, no estaba con otras amigas, no, estaba en la casa. ¿Haciendo qué? Las labores propias de la mujer, cocinar, o sea, las labores domésticas. O sea, mire bien, lo mismo que digo yo en mi investigación personal, como las mujeres permanecían casi siempre en las casas. Asimismo, fue el mismo escenario y fue el mismo ambiente, el mismo entorno, donde dice acá que el ángel se le aparece a María, porque dice cuando entró ¿en dónde? Donde María vivía. Entonces vemos bien que sí podemos mirar que María estaba sometida bajo las mismas leyes, bajo el mismo señorío, bajo ese mismo machismo que se le llama como patriarcado, en que las mujeres judías eran completamente inferiores al hombre. Por eso es que es tan importante todo el saludo que le da el ángel y la posición de María también en la vida pública de Jesucristo, y lo que era María en la historia de salvación, porque la hace una mujer especialísima. Pero mire, tan era así, y ese mismo sometimiento, la misma psiquis de la mujer, que mire bien que ante el anuncio del ángel que hace María, la misma posición de mujer que hace, se declara como que como sierva, se declara como que como esclava, o sea, posición de humildad, posición de sencillez, posición de servidumbre. ¿Ante quién? Ante Dios Padre, que en este caso va a ser su amo y su Señor. Porque María se consagra como esclava ante quién? Ante el Padre. Hace la voluntad de quién? Ante el Padre. Antepone su desposorio de José e inmediatamente se va a servir a quién? A su prima Isabel en la región de Ain Carer en Judea. Eso es exégesis bíblica. Eso es un contexto histórico, cultural, religioso donde nos podemos acercar más al texto bíblico, donde el señor Rafael Díaz en su video se dio a la tarea de hacer toda esta serie de análisis, toda esta serie de pruebas para dar a entender lo que estamos aquí yo apoyando. Ahora, hay otra cosa también que podemos deducir de los evangelios, el mismo sometimiento de María, del señorío que tenía José, su futuro esposo, que legalmente ya le pertenecía a ella, cuando se da cuenta que María está embarazada. Y eso también lo podemos hacer un análisis también, otra vez, desde la misma palabra de Dios, ya sería otra cita bíblica, además de todas las que he dado como referencia. Lo encontramos también esta vez en el Evangelio de Mateo, en el capítulo, versículo 18 en adelante. Lo estoy haciendo con Biblia católica, ya utilicé Biblia evangélica, palabra clave, ahorita estoy con la Biblia católica de Jerusalén. Dice así: de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, meter en griego, María, estaba esposada con José, ya estaba comprometida, o sea, por lo tanto legalmente era su esposa. Legalmente María tenía que dirigirse a José como amo y señor. Legalmente él era el que tenía la última autoridad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, sin que José lo supiera. Su marido José, que era un hombre justo, que nótese bien lo que iba a hacer José, al no darse cuenta de todo eso. ¿Qué quería hacer José? Porque él era el único que tenía la autoridad de que no quería infamarla, resolvió. O sea, al darse cuenta que eso era un posible adulterio, que ese hijo no era suyo, porque después de que regresa María de Ain Karen ya tiene unos 3, 4 meses de embarazo, él era el único que tenía el derecho legal de darle una carta de divorcio a María. ¿Por qué? Porque es el mismo contexto exegético, bíblico, teológico, cultural, religioso de Génesis 3, capítulo 16. O sea, él era el único que podía hacerlo. Por eso es que también digo acá, en mi libro Verdad de la Fe Católica, la ley mosaica estipulaba que lo normal era que un hombre le diera la carta de divorcio o libelo de repudio a la mujer en 2 oportunidades, como aparece en Deuteronomio 24, 1:4. También, en ese caso, los hijos siempre se le asignaban al padre. Si llegaba a haber un divorcio, eso también lo expliqué en un video anterior, por lo tanto, el repudio de divorcio judío, además de negar a la mujer el amor y la protección de su marido, queda completamente desprotegida, porque la mujer le pertenecía legalmente o al padre de familia, o a su esposo, o al hijo mayor. Al faltar cualquiera de esos tres, una mujer judía, un tipo de protección social, queda completamente desamparada, abandonada, como la pobre viuda que da 2 céntimos en el templo de Jerusalén y Jesús admira eso. O como María en la cruz, que al no tener otros hijos menores, Jesucristo se vio en la necesidad de darle su cuidado por ser el hijo primogénito y unigénito. Él, al ya faltar José, porque cuando empieza Jesús su vida pública, José no se nombra más. O sea, María era propiedad de ¿quién? De Jesucristo. Y cuando Jesucristo está en la cruz, ¿qué hace? El testamento, amor de Jesucristo. ¿A quién la delega? ¿A quién la llama como
hijo espiritual a el discípulo amado que era Juan. Eso es el contexto que nosotros podemos conocer cuando vamos a hacer un estudio de Sagradas Escrituras. Por eso dice, le imponía también la pena la separación de los hijos. O sea, y María se expuso a todo eso. Pero como era la esclava del Señor, ella guardó silencio. Y es Dios quien actúa, mandando un ángel, explicándole a José que lo que engendraron en ella es del Espíritu Santo. Pero ya hemos podido demostrar que, contrario a lo que decía el señor Rafael Díaz, ese término de preñez con dolor no tiene nada que ver con María, porque no hay teológica ni dogmáticamente que María fue libre de dolor. Eso no aparece en ninguna de las declaraciones dogmáticas de ella. De que eso da a entender de que varias preñeces en el sentido de la cultura judía, muchos hijos, porque la esterilidad era señal de ¿qué? De desagravio, era señal de castigo de Dios, que fue lo que sucedió con la mamá de Sansón y que fue lo que sucedió también con su prima Isabel, que era una mujer ya de Zacarías y que también era estéril. Ese contexto es algo que los apologistas como tal, a veces que me critican, que me calumnian y que tergiversan mis declaraciones, son capaces de dar ese estudio así como lo estamos haciendo de esta manera. Ahora, la otra cita bíblica que también el señor Rafael Díaz sí cayó, pues como eso sí es una apologeta para, eso sí ya sería como hacer una apología o una clase para niños de catequesis, porque ya le refuté al señor Rafael Díaz lo de Génesis 3:16, lo vimos desde el mismo contexto, miren. Y la otra que también utilizan algunos apologistas es la profecía que aparece en Isaías 7:14. Ese también es muy común, ese también, pero no tiene... María tuvo un parto con dolor o sin dolor. Dice así otra vez de esta Biblia católica, Isaías 7:14, simplemente la profecía o señal, porque él trata de relacionar esa señal con lo que le pasó a rey Ezequías, no tiene absolutamente nada que ver. La señal simplemente que aparece en Isaías 7:14 es la siguiente, dice así: pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. ¿Cuál es la única señal? Mira, una doncella, otras versiones, la Septuaginta dice una virgen, está encinta y va a dar a luz a un hijo al que pondrá por nombre Manuel. Esa es la única señal. Que es una mujer que está virgen, que está encinta y que va a dar a luz a un hijo. Pero no dice, señor Rafael Díaz, qué pena decirle, que la cita de Isaías 7:14 no dice si ese parto es con dolor, sin dolor, de una manera sobrenatural, como dicen los padres de la iglesia, hipotéticamente, como decía San Agustín, hipotéticamente, que es como un rayo de luz atravesando un cristal, o si es más bien, bíblicamente, pensar que todo el embarazo de María, el momento antes del alumbramiento y el dar a luz fue completamente natural, porque son las leyes que Dios estableció. Porque el señor Rafael Díaz también decía que eso era un disparate, decir también que María tuvo un parto natural. Eso lo decía él. Ahora, ¿cuáles pruebas da él? El señor Rafael Díaz no tuvo ninguna prueba al respecto. Ya le demostré que Isaías 7:14 no es ningún paralelismo bíblico con el parto de María, y mucho menos como hace él y como hacen algunos apologistas. Lo volví a explicar otra vez desde el mismo contexto judío, después del protoevangelio de Génesis 3:16, que las mujeres tendrían varios hijos, la preñez con dolor y el sometimiento y los deseos a su marido. Bien, ahora, ¿qué podemos nosotros decir ya para finalizar? Si vamos ya a lo que es fuente primaria, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el único evangelio donde nos dan algunas características, algunas pinceladas sobre lo que es el embarazo del parto de María, solamente lo podemos hacer del evangelio de Lucas, este evangelio que nos dan en algunos cortos versículos para podernos formar una idea al respecto. Y eso lo vamos a hacer para que vamos a mostrarle al señor Rafael Díaz. Lo vamos a hacer de un interlineal, que es un interlineal griego-español de Francisco de la Cueva. O sea, esto es una obra de erudición para personas que estudian Sagradas Escrituras. Esto no es un invento, esto no es, simplemente es lo que más se puede acercar a las copias en griego koine dialectus, los textos recibidos, o sea, tanto de las primeras copias, de los primeros manuscritos, que podemos nosotros acercarnos como cualquier estudiante de Biblia a lo que realmente el discípulo y también evangelista Lucas quiso decir, sobre todo cuando está hablando de lo que fue el tiempo antes de dar a luz a María y lo que fue también su embarazo.
Eso está primero en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso del 6 al 7, dice así en este intermedio, o sea, lo más cercano que puede aparecer en los mismos originales. Dice, sucedió y en el estar ellos allí, o sea, en Belén, tanto José y María, se cumplieron, dice, los días del alumbramiento. ¿A quién? A ella, a María. Y dio a luz a un hijo de ella, el primogénito, y lo envolvió en pañales a él, recostó a él en un pesebre. Eso es, más o menos. Vamos a ver, o sea, más o menos desde el mismo griego koiné dialectos, lo más interesante es, vuelvo a repetir, versículo 6 dice, y sucedió, o sea, el tiempo, ya del alumbramiento de María, o sea, después de los 9 meses de embarazo, una niña de 16 años, primeriza, que eso es lo que ningún apologeta se daba a la tarea de ir a hacer un estudio de ginecología obstetra, cuál posibilidad tenga de que una niña de esa edad, su embarazo sea con dolor, con sangre, y en esas mismas condiciones en que se encontraba María, también de un viaje, también de unos días anteriores, cuando se encontraba Nazaret, que eso lo vamos a ver al final, de un erudito católico, dice, en él sucedió y en él estar ellos allí, o sea, en Belén, se cumplieron del alumbramiento a ella y dio a luz a un hijo, ella que era el primogénito. Ahora, aquí lo importante es que si nosotros vamos a mirar a ver de la gramática griega, como dice aquí, cumplir el tiempo, el cumplimiento del tiempo es, en griego es piedeso. Piedeso quiere decir, o sea, el tiempo completo, o sea, el tiempo lleno, o sea, el cumplimiento ya. Los últimos días del embarazo de una mujer. ¿Cómo se da una mujer cuenta que está en los últimos días del alumbramiento? Porque viene todo lo que es rompimiento de fuente, el trabajo de parto. O sea, eso mismo a entender. El que también era médico, como es Lucas, dice, el cumplimiento del tiempo es piezo, que quiere decir se llenó. Ahora, cuando dice acá que le llegó el tiempo del alumbramiento y a la luz, son dos términos en griego que es ticto. Y el término ticto quiere decir nacer, alumbramiento o dar a luz. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? ¿Qué es lo que nos dice el evangelista Lucas? Nos dice lo natural. No nos dice nada sobrenatural, no nos dice que fue como un rayo de luz atravesando un cristal, que fue una atmósfera pues luminosa, una atmósfera completamente como algo etéreo, como algo muy místico, no. Simplemente esto es desde los mismos escritos antiguos lo que nos da a entender, que le llegó a María el tiempo, o sea, la finalización de su embarazo normal de 9 meses y que ella dio a luz y el alumbramiento a su hijo, que es el primogénito, porque al mismo tiempo era su primer hijo. Y más adelante también, aunque a algunos católicos pues les parece algo pues aberrante, lo que nos dice también el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 23, en la presentación de Jesús en el templo, también el mismo evangelista de Lucas nos dice algo muy importante, nos dice en el versículo 23 también, desde los mismos, o sea, desde un interlineal en griego, español, de un erudito de talla internacional como es Francisco La Cueva. Esto no es ningún perjuicio anticatólico, ni nada con nosotros. Lo que cualquier erudito de Biblia, cuando se va a la morfología, la sintaxis, puede mirar a ver. Y dice también otra vez, el mismo evangelista Lucas sin ningún reparo, cuando se presentan a Jesús en el templo por ser el primogénito, 40 Moisés, antes ya lo habían circuncidado, también lo mismo, dice, y cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Tanto de la madre como el hijo, tanto de María como de Jesucristo, conforme a quien, a la ley de Moisés, lo hicieron a él hacia Jerusalén, ¿ve? Para presentar al Señor, aquí está el versículo 23 de Lucas 2, como está escrito en la ley del Señor, o sea, como Dios había mandado desde la antigüedad, desde el pacto que hizo con Abraham, un pacto de sangre también, de la circuncisión, de los hijos primogénitos. Dice que es todo varón, ¿qué? Que abra el útero santo, el Señor será llamado. ¿Cómo fue el alumbramiento de María según Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo? Dice, todo, aquí está, en un interlineal, todo varón que abra el útero santo. O sea, el término aquí abrir, otra vez en el griego koiné, es
dianoigo. Dianoigo quiere decir abrir completamente, o sea, el proceso del alumbramiento en el cual ya la mujer va a tener ese trabajo de parto, toda esa parte fisiológica que usted puede investigar de lo que es una mujer, como la dilatación de la vagina son varios centímetros y la expulsión del feto, del prenato con sangrado, con cordón umbilical, con placenta. Y aunque a algunos apologistas les parezca esto muy asqueroso, muy difamatorio, meterse en la intimidad de María, es lo que el mismo evangelista Lucas está dando a entender. Y el término útero es lo mismo que matriz, en griego es metra, o sea, da a entender eso, el proceso. El alumbramiento, como decíamos, el final del embarazo de María. Dos citas bíblicas de Lucas 2, 6, 7 y Lucas 2, 23, donde nos dice que fue una cuestión natural, muy probablemente, por ser una niña de esa edad, con dolor, con sangrado, porque son las mismas leyes naturales, así está. Ahí está. Fue un embarazo completamente normal y como María tuvo un trabajo de parto, tuvo que romper fuente, tuvo que haberse dilatado, tuvo que Jesucristo haber salido por el conducto vaginal con ese mismo desgarramiento pues que pudo haber ocasionado, o por lo menos sí la dilatación pues de la vagina, de la hinchazón y todo eso, que son, aunque a algunos les parezca algo como muy atrevido, pues eso son las leyes naturales. Eso habría que ya pedirle cuentas a Dios porque eso es lo que Dios estableció con el primer hombre y la primera mujer. Entonces, para que no ser más papistas del Papa. Entonces, ahí también le respondo al señor Rafael Díaz que decía que no hay ninguna bíblicamente para mirar a ver qué fue un parto natural, ya lo vimos otra vez, de un interlineal con lo que son las palabras claves de Francisco la Cueva también, en el mismo griego koine, citas bíblicas, Lucas 2, 6, 7 y Lucas 2, 23. ¿Ve? Ahora, finalmente, de esta obra, que esta es una obra católica, Vida de Jesucristo, esta obra es muy interesante también, es de un erudito católico, veamos a ver, dice, usted puede mirar el grosor de este tamaño, son libros ya que ya no se consiguen. Nos dice también, es un sacerdote, también un profesor universitario, se llamaba, pues ya tiene más de 50 años, Giuseppe Ricciotti. Dice, la competencia del profesor Ricciotti en cuestiones orientales no puede ponerse sinceramente en duda. Conocidas son sus misiones científicas, o sea, este sacerdote investigador, erudito, en Egipto, en Palestina, en Arabia, en Transjordania, traducidas en numerosas publicaciones de historia y literatura hebraica y siriaca, especialmente en las que se decuella la monumental historia de Israel y las guerras de Flavio Josefo, las antigüedades judías actualmente, en esa época hace más de 60 años, porque este libro es de la época de los años 50 del siglo pasado, era profesor de historia oriental cristiana en la Real Universidad de Roma. En este libro, que es todo un compendio de la vida de Jesucristo, ustedes pueden mirar el grosor, si nosotros vamos a mirar a un erudito católico, donde nos dice lo que fue el preámbulo de lo que fue el nacimiento de Jesucristo, donde José y María por el censo tuvieron que subir desde Galilea, en Nazaret, hasta lo que fue Belén, en Judea. No he encontrado yo ningún padre de la iglesia, ni en patrística, ni en ningún documento pontificio, donde nos diga que María, en todo ese proceso, lo que fue el embarazo, una niña de 16 años, en sus últimos días, haya sentido, no fue asomático, o sea, no sintió ningún síntoma, como lo haría entender Lucas 2, 6, 7. O sea, los síntomas que siente cualquier mujer, en este caso, nótese bien, estamos hablando no de una mujer adulta, sino una niña de 15, 16 años con su primer embarazo. Eso es lo que estos apologistas nos han dado la tarea de investigar, de mirar a ver, porque María tiene un cuerpo normal, fue una mujer común y corriente, con la sola excepción de que no tuvo pecado, pero nunca está oficialmente declarado que María fue libre de dolor. Ahora, en este libro de erudición de Cristología, miren bien lo que dice este erudito católico. Dice, aquí está, dice, vamos a ver, sobre el viaje, antes del alumbramiento de Jesucristo. El viaje debió haber sido muy fatigoso para María. O sea, María, mire bien, es un erudito católico. Lo mismo que aparece en Génesis 3:16, las fatigas también, no solamente la fatiga del preñez, sino también la fatiga que siente una mujer en lo que es el proceso del embarazo, en los síntomas que también siente una mujer, las náuseas, el vómito, el peso también que tiene que soportar también la mujer de esta otra criatura que se está gestando en su vientre. Eso fue exenta de María, eso. ¿Dónde aparece eso dogmáticamente?
¿Cuál padre de la iglesia? ¿En qué parte de San Lucas dice que María fue exenta de todas esas cosas? Es ilógico pensar, y eso yo les he demostrado, a ver, teológicamente decir, como dicen estos apologetas, que solamente fue María exenta solamente en el parto y el resto de la vida de María, el resto de María, y si vamos a compararlo con Eva, ¿será acaso que solamente Eva fue solamente exenta, solamente tuvo dolor en la preñez? ¿Será que Eva también por el pecado después, como consecuencia del pecado, también no tuvo dolores físicos, dolores morales, también lo que era el proceso de envejecimiento, de lo que ya cualquier persona, cualquier mujer ya de edad avanzada, las enfermedades, también los padecimientos, el mismo clima, tener hambre, sed, cansancio, eso mismo también no lo vivió María. Acá la Biblia dice que María solamente fue exenta solamente del dolor en el parto. ¿Por qué esos apologistas no me pueden explicar eso? ¿Por qué ninguno se ha atrevido a sacar un video y darme a entender todas estas mismas pruebas y desmentirme punto por punto? Lo que está diciendo este erudito católico dice que el viaje debió haber sido muy fatigoso para María. O sea, no estuvo exenta María de la fatiga en lo que fue antes del embarazo. María que andaba en el 9º mes del embarazo. Ahora veamos a ver cuál fue la situación, el contexto de lo que fue ese viaje, de lo que fue José y María desde Nazaret a Belén. Por un erudito católico de talla internacional, ya lo vimos, un profesor universitario, dice, los caminos del país no estaban aún trazados, atendidos por los romanos, maestros en la materia, sino que eran malos y apenas transitables por las caravanas de asnos y camellos. Además, aquellos días, con el movimiento implicado por el censo, ya lo veíamos, me imagino que usted vea el Evangelio de Lucas, debía estar más transitado que nunca y ser menos cómodo que el usual. Los consortes, en la mejor de las hipótesis, parecía que tuvieran a su disposición, o sea, José y María, parecería que tuvieran un asno, si tuvieran las condiciones económicas, aunque sabemos que por lo mismo sacrificio en el templo, 2 tortas, 2 pichones, era lo que era la ofrenda de los pobres, o sea, da a entender que José y María eran de clase social baja. José era un simple carpintero, un jornalero, para transportar vituallas y los objetos más preciosos. O sea, si tuviera un asno, en el asno no iba María. Según este erudito católico que investigó y que conoce mucho de todas estas cosas, ese viaje de María tenía que lo había hecho a pie, una niña de 16 años, con las inclemencias del clima, como dice acá, en estos caminos pedregosos, porque si hubieran tenido asno, posiblemente solamente era para haber acarreado sus útiles personales, aquí mismo lo dice, y los objetos más preciados. Uno de aquellos asnos que aún hoy en Palestina se ven precediendo las caravanas de camellos o siguiendo a un grupo de viajantes. ¿Cuánto fue ese viaje de María? Dice, durante las 3 o 4 noches que hubiera de pasar en el viaje, debían descansar o en casas amigas o más probablemente en lugares públicos de reposo que se hallaban en los caminos, como unas hostelerías, tendiéndose en tierra. O sea, ¿dónde dormía María? En una cuna, en una cama de oro, con un colchón ortopédico, con una almohada de plumas. No, esa no era la condición de María, aquí mismo lo dice. María tuvo que haber dormido, dice, con una estela en la tierra, como los demás viajeros entre los camellos y los asnos. O sea, esas condiciones de fatiga, de hambre, también de cansancio, de sol agobiador, esos 3, 4 días, y por la noche bajaba la temperatura. ¿En qué condiciones estaba María? Según este erudito católico, en las mismas condiciones de cualquier mujer, durmiendo en el suelo, a la intemperie, tal vez no muy bien alimentada también, de pronto no habían las condiciones, una alimentación adecuada de María, una niña de 16 años con el mismo peso de su preñez y los mismos síntomas, como dice Lucas 2:6-7, los mismos síntomas que siente una mujer antes de dar a luz. Y eso es lo que estos apologistas del garrote no son capaces de hacer, esos estudios, de profundizar sobre el tema y de mirar a ver todo este contexto, sino que simplemente por dar una premisa nomás, descartan todo lo demás, descartan la exégesis, descartan la hermenéutica, descartan la misma etimología de las palabras, descartan el ambiente cultural, el ambiente histórico, el ambiente religioso. Ahora también dice este otro erudito también sobre lo que fue el nacimiento de María, dice, venido Jesús en el mundo a la gruta. Mire bien que este erudito no dice si fue una manera sobrenatural en ese mismo ambiente, que también algunas revelaciones particulares dicen, no, María lo fajó y lo acostó en un pesebre, lo que puede haber hecho cualquier madre. Estas palabras del delicado evangelio médico dan a entender con bastante claridad
que el parto tuvo lugar sin la usual asistencia de otras personas, ya que la misma madre atendía al recién nacido, lo faja y lo coloca en un pesebre. Ni siquiera se nombra a José, porque eso es hipotético, que le haya podido haber ayudado en el parto. Las posteriores narraciones apócrifas que se afanarán en hacer venir a las comadronas o a las parteras enviadas a José a buscarla, como aparece ya en un evangelio que es apócrifo, que es el protoevangelio de Jacobo o de Santiago en el 19:20. Pero en el evangelio de Lucas, que es un evangelio canónico, como ya lo vimos, como decía acá, que María antes de dar a luz estaba en Belén y que después también abrió matriz. Eso sí es un evangelio canónico, ya lo vimos también desde un interlineal, no hay forma de discutir eso, no hay forma de cambiar eso. El apologista que quiera negar eso, quiere negar lo que es la forma como el mismo evangelista escribió su evangelio. Ahí sí es como el dicho, ser más papista que el Papa. Dice, termina este erudito católico, el evangelio de Lucas no hay lugar para ellas, para las parteras, como había de observar el escritor Jerónimo, donde dice, por algo la futura madre había buscado con cuidado y solicitud un lugar solitario y tranquilo en esa gruta. ¿Para qué? Así pues María parió a su hijo primogénito. Ese fue el ambiente en que nació Jesucristo, una gruta, una cueva a medianoche, tal vez con las mismas inclemencias del clima, tal vez María con la misma fatiga, tal vez no muy bien alimentada, tal vez con ese mismo, las consecuencias de lo que es todo un parto, el proceso de parto, como lo dice Lucas, de abrir matriz, con todo lo que fue la dilatación, el sangrado propio, porque eso también tiene que ver con lo que fue la presentación tanto de ella como el niño en la ley de Moisés. Y eso no es nada aberrante, eso no es nada herético, eso no es nada blasfemo, eso es que lo que cualquier estudiante de Biblia y teología puede hacer un discernimiento, como lo estamos haciendo acá, con fuentes confiables, como lo vemos acá, con Biblias de estudio, con etimología de las palabras, con una interlineal, con la cultura judía, con el contexto histórico, con la morfología, con la sintaxis y con la teología. Con eso le respondo ese video que hizo el señor Rafael Díaz contra mi persona, tratando de desacreditar, tratando diciendo que yo soy un falso teólogo y que eso eran unos simples disparates, el pensar, como lo estoy haciendo, ojalá lo hiciera objetivamente, de que María tuvo un parto con dolor y que fue un proceso natural. Bien, mis amables amigos, esto era el video en la noche de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, es un video público. Lo subo a mi muro, en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. No siendo más por el momento, bendiciones para todos, a mis amigos católicos evangélicos, que vamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que dijo el Señor, ¿no? La verdad nos hará libres. Y eso fue lo que yo traté de demostrar en el día de hoy. Por lo menos lo hago con pruebas, por lo menos me doy a la tarea de hacer estos estudios de investigación y por lo menos lo doy a la tarea de demostrarlo para la opinión pública, y el que quiera desacreditarme, el que quiera estar contra mi persona, ahí está, tiene la tarea. Con este serían 22 videos en el cual tendría que desmentir todas las pruebas que di, no solamente en el de hoy, sino en los videos anteriores, que estoy seguro que el señor Rafael Díaz no tiene ni idea de esas cosas, sino solamente por el solo hecho de sacar un video desacreditando a una persona que no conoce ni que tiene la suficiente capacidad de mirar cuál es la otra posición, simplemente lo hizo así de una manera soterada, y ya le expliqué y le mostré no solamente mis credenciales, que nos gustaría mucho que él también nos mostrara también sus credenciales como apologista, en qué universidad o qué arzobispo o quién de la jerarquía eclesiástica lo autorizó a él para ser un apologista de las redes sociales. Bendiciones para todos y muchas gracias.